Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Con 104 votos a favor, 42 en contra y 6 abstenciones, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó este miércoles el artículo que crea la Cámara de las Regiones, entidad que reemplazaría, que esto tiene que aprobarse en definitiva con el texto constitucional que propondrán a la ciudadanía, reemplazaría al Senado de la República, poniendo fin a 200 años de historia. El texto aprobado señala que la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional en representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Textualmente, el texto aprobado. Aunque se aprobó la existencia de este órgano, que pasará al borrador de la nueva Constitución, como le decíamos, se rechazó el artículo que establecía las leyes de acuerdo regional, entre las que destacan, por ejemplo, la de presupuesto, las que aprueban el estatuto regional y las que establezcan o alteren la división política o administrativa del país, por lo que deberá ser reformulado por la Comisión de Sistema Política. Básicamente, para hacerlo en simple, se aprueba esta Cámara Regional, más sus facultades o sus atribuciones todavía no están claras, no están determinadas. Se rechazaron, por lo tanto, no es que va a haber una cáscara o una caja vacía, sino vuelve atrás, vuelve a la comisión donde se tienen que reestudiar, rediscutir y volver a votar. Vamos a la mesa de conversación. Y va a estar con nosotros hoy la convencional Bárbara Sepúlveda, pero lamentablemente y de manera muy justificada no puede estar porque está votando en este momento. Se está votando de manera y no se puede dejar de votar. Los votos son, a veces hay 103, cuando se necesitan 103 votos. Usted tiene 101, 102 y puede perder un proyecto, puede perder un artículo, por lo tanto es del todo razonable la explicación que nos da la convencional, a quien la vamos a echar de menos por una conversación interesante que pudimos haber tenido. Pero su contraparte sí está con nosotros, el senador Francisco Chaguán, porque queríamos confrontar justamente esta idea de terminar con el Senado con un senador de la República en ejercicio. Francisco, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Matías. Primero, agradecer la oportunidad. Efectivamente, en este minuto sigue votando el Pleno de la Convención y hoy día se estuvieron votando artículos importantes. Por supuesto que uno de los claves fue el reemplazo del Senado, que tiene más de 200 años de historia, por una Cámara de las Regiones y donde sus atribuciones, como tú bien decías, no quedaron fijadas porque no hubo acuerdo y el texto vuelve a la Comisión de Sistema Político para clarificarlo. Pero yo creo que lo que hoy día ocurrió es un hecho grave. Y quiero decirles que esto no lo hablo por defender mi función. Yo soy de aquellos que va de salida porque gracias a mi proyecto de ley del límite a la reelección que está aprobado, yo tengo el término de un ciclo. Estoy hablando más bien por defender la institucionalidad democrática del país y porque además creo que el Senado representa un sistema de freno y contrapeso que es esencial en los sistemas democráticos que tienen régimen presidencial. Los ejemplos que usa la Convención dicen relación más bien con regímenes parlamentarios y por tanto donde la flexibilidad de los sistemas de alianza puede modificar efectivamente el ejecutivo de un país. Pero en regímenes presidenciales como el nuestro, claramente lo que puede ocurrir es que cada 4 años se reinvente Chile o se refunde Chile por mayorías circunstanciales. Y además, el Senado en el día de hoy representa, sin lugar a dudas, fielmente la voluntad de las regiones. Yo creo que están representadas todas y cada una de las regiones del país y a diferencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es una Cámara esencialmente política, el Senado es un punto de encuentro que tiene una visión de largo plazo y que ha sido eficaz en la formulación de leyes. Francisco, senador Chaguán, lo que ocurre es que si bien se aprobó la creación de esta Cámara regional,
se rechazó el capítulo donde se hablaba de sus atribuciones. Por un voto. Claro, por un voto. Como tú bien decías. Pero es interesante porque si hubiese sido por más votos de diferencia, hubiese quedado descartado. Tiene más de la mitad de los votos, con lo cual vuelve a entrar en el proceso de discusión y debate constitucional. Estaríamos hablando, si tuviera menos votos, estaríamos hablando de una caja literalmente vacía, porque no tendría atribución alguna. No es el caso. Entonces, no será adelantarse a los hechos, el decir que no va a tener contrapeso esa cámara de diputados y diputadas, que va a ser cámara única. A lo mejor esta cámara regional, después de la discusión de tercera discusión que va a tener, pero bueno, si es así, tiene que ser así, quede con los dientes, como han dicho, los dientes suficientes para poder efectivamente operar como contrapeso que opera hoy día y que efectivamente se genere esa bicameralidad que aparentemente, o al menos la mayoría, dice estar de acuerdo. A ver, Matías, para que los televidentes nos entiendan, lo que se ha propuesto en términos generales es un presidencialismo atenuado, claro, por un bicameralismo asimétrico. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque suena esto muy técnico. Hoy día tenemos un sistema que es hiperpresidencial. Vale decir, el presidente de la República determina los ritmos parlamentarios, qué proyectos se ven con urgencias legislativas, cuáles son los plazos que cada Cámara debe revisar cada uno de sus proyectos de ley. Y por tanto, hoy día el presidente de la República básicamente tiene un poder omnímodo en el sistema político. Senador, déjeme hacer un paréntesis a este instructivo constitucional que nos está haciendo. Y yo no soy abogado ni constitucionalista ni menos senador, pero soy periodista y leo los diarios. Y los dos últimos periodos presidenciales, las noticias que a mí me alcanza para leer me indican totalmente lo contrario que usted me dice. Tengo a los dos últimos presidentes de Chile, Sebastián Piñera, Gabriel Boric, impulsando reformas para hacer retiros de pensiones obligados por los parlamentarios, no por decisión propia. Más bien, he visto a ambos presidentes de distintos signos políticos intentando convencer a sus propias huestes de no apoyar retiros por lo dañino que es para lo macroeconómico, para la inflación y para la gente más pobre, y al final los parlamentarios de sus propios sectores, y los del otro lado muchas veces, les pasan por arriba. Entonces, ¿de qué presidencialismo severo, hiperpresidencialismo estamos hablando? Si los presidentes hacen lo que pueden en el caso de hoy, por ejemplo, y en el caso del presidente Piñera fue similar, ellos proponiendo un retiro más acotado para que no le pase por arriba la avalancha parlamentaria. Sí, Matías, que acá hay dos elementos adicionales. Primero, un régimen también donde los parlamentarios, presentando normas claramente de carácter inconstitucional, más allá de sus facultades, han viabilizado justamente esos proyectos de ley y además con una rigidez de los sistemas de alianza que tenemos hasta ahora, lo que ha provocado, y con un populismo frente también a la necesidad urgente de los chilenos y muchas veces frente a la demora de los ejecutivos, se han generado en algún minuto justamente estos avances. Algún minuto se habló incluso de parlamentarismo de facto. Pero yo le diría que en la práctica, en lo concreto, en el día a día, más allá de estos proyectos que hacen luces y que no son parte del trabajo parlamentario permanente, se aprecia que los sistemas de urgencias legislativas se aplican y en definitiva el presidente de la República es el que determina qué proyectos se ven con urgencia, en qué tiempo. Por ejemplo, proyectos tan importantes como la reforma previsional. Todavía está ahí en segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado. O la reforma a la salud. Está en segundo trámite en la Comisión de Salud del Senado y ahora como presidente de la Comisión lo voy a impulsar. Incluso contra la voluntad del Ejecutivo, si es necesario, para terminar con la salud de primera y segunda clase. Pero lo que quería decir es lo siguiente, que hasta ahora lo que ha habido es que hay un hiperpresidencialismo que se aplica no solamente en la mayoría del trámite legislativo, salvo estos hechos concretos y estos proyectos que generan luces respecto de una situación que ha ido mutando de alguna manera.
Y por otra parte, un bicameralismo asimétrico. Entonces dijimos un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. Cuando se habla de bicameralismo asimétrico, se sostiene que hay dos cámaras, efectivamente, pero una segunda cámara con facultades atenuadas. Estoy hablándolo en sencillo para que la gente no se entienda, porque muchas veces se critica el tecnicismo con que hablamos. Entonces, frente a esa situación, lo que ocurrió en la práctica es que ese bicameralismo asimétrico se está transformando, de acuerdo a las facultades que se le estaba atribuyendo a esta Cámara de las Regiones, en las discusiones, en los textos, en los borradores, a una Cámara que tenía más bien vinculación con las regiones y no finalmente con un poder legislativo que tuviera efectivamente un sistema de freno y contrapeso, como es la regla en los regímenes presidenciales. Entonces, dicho lo anterior, lo complejo es que estamos avanzando en la práctica a un unicameralismo de facto, eso es, y por otra parte, con mayorías circunstanciales que pudieran hacer que un líder populista pudiera tener una mayoría circunstancial que le permite ganar la presidencia y ganar el Congreso plurinacional, y eso pudiera generar efectivamente una refundación del país cada 4 años, eventualmente. Entonces, ¿qué le quiero explicar con esto? Le quiero explicar que lo que hoy día ha ocurrido es un principio del término del Senado. Hay que efectivamente valorar el trabajo que están haciendo nuestros convencionales, que han logrado también dar una batalla de ideas importante, aun cuando nuestro sector ha sido prácticamente ninguneado desde el punto de vista de la posibilidad de generar debate. De hecho, te quiero contar que las facultades de la Cámara de las Regiones no tuvo los 104 votos por un convencional que está a la izquierda del Partido Comunista. Y los convencionales del Partido Socialista no estuvieron a la altura del compromiso que se suponía que había obtenido la UDI y Evópolis al elegir a Elizalde como presidente del Senado. Entonces, lo que quiero señalar es que ciertamente acá tenemos una dificultad que dice relación que cómo somos capaces de mantener las bases de la institucionalidad democrática y cómo somos capaces de mantener un sistema de freno y contrapeso que es esencial en el sistema democrático en los regímenes presidenciales. Ahora usted está metiendo al medio el caso de la elección de la mesa del Senado, donde usted está involucrado. Pero ¿a usted le consta que el acuerdo que tenía el Partido Socialista era garantizar que sus convencionales firmaran en la mantención del Senado en la convención? No, el acuerdo consistía en que el senador Elizalde, como presidente del Senado, iba, por supuesto, a defender el Senado. ¿Y no lo ha hecho? Y yo creo que esto requiere un esfuerzo mucho más contundente. ¿Qué hubiera hecho usted distinto? Básicamente, yo lo que había hecho, bueno, primero, cuadrar o persuadir o conversar con sus convencionales, porque efectivamente nuestros convencionales, más los convencionales del Partido Socialista, pudieran lograr efectivamente los votos necesarios para mantener el Senado. Pero quiero señalar lo siguiente, porque esto no se trata de defender una institucionalidad que tiene más de 200 años per se, sino cómo esto puede afectar la vida de las personas. Y eso es muy importante transmitirlo. Acá no estamos defendiendo la pega de los senadores, ni estamos defendiendo finalmente una institucionalidad vacía. No, acá el Senado ha sido fundamental para representar a las regiones, y vuelvo a insistir, para generar una política de una mirada de más largo plazo, puesto que la Cámara política es la Cámara de Diputadas y Diputados, y la Cámara que representa a las regiones es justamente el Senado, cuestión que se elimina. Como uno de los líderes de la bancada regionalista, le quiero señalar que esto es un traspié importante en el avance del proceso descentralizador, porque el Senado ha sido clave para que esté representadas adecuadamente las regiones del país. Y el Estado regional, por el cual se pretende cambiar el Estado unitario descentralizado que hoy día tenemos, que por supuesto que hemos dado luchas importantes. Yo soy coautor de la ley que permitió la elección de los gobernadores regionales, y hemos luchado junto al senador Alejandro Guillé, junto a Yarna Proboste, junto a senadores como Alejandro Urresti y tantos otros,
para los efectos de aumentar la transferencia de facultades, atribuciones y competencias a las regiones. Pero una cosa muy distinta es el diseño institucional que se plantea hoy día con un Estado regional, donde claramente, a nuestro juicio, se le merman, se le restan facultades a las regiones. Francisco Chaguán, senador, presidente de RN, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, un abrazo grande, Matías. Chao, gracias como siempre. Pausa y volvemos, espérenos. Chile es más que una ciudad. Estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestras redes no paran de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. Se hará justicia. ¿Se acuerda el libro que mostramos el otro día que estuvo aquí Oscar Landerreche con 7 nudos referente a los nudos en materia económica? Bueno, se hará justicia, es de la misma colección, en este caso es de materias judiciales, jurídicas, el sistema de justicia, y el autor es Carlos Gajardo, el ex fiscal Gajardo, que está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías, y muchas gracias por la invitación a conversar de este libro. Interesante este libro porque, entre otras cosas, un libro además muy ameno, de lectura muy al alcance fuera de las escuelas de derecho, de los abogados, de los tribunales, para entender el estado de situación que a su juicio está hoy la justicia, pero sobre todo hacia dónde debe ir. Y partiendo por el sistema de cómo está, una de las cosas que yo marqué, porque había muchas, no es tanto el tiempo, pero es justamente la desconfianza que dices que hay, que la gente tiene, que percibe que la ciudadanía le tiene desconfianza a la justicia. Entiendo que 7 de cada 10, creo que es la cifra que usa, de las personas no cree que se le van a solucionar los problemas yendo a la justicia. Y en justicia de cosas simples, o sea, complejas, pero del día a día y cotidianas, como por ejemplo delincuencia común muchas veces. Bueno, efectivamente, ese diría yo es como el punto de partida del libro, Matías, ¿no? Porque yo creo que siempre es bueno tener un diagnóstico más o menos común, uniforme, claro de lo que está pasando, y mi diagnóstico en el tema de justicia justamente parte de eso. Hay una encuesta que hace la OECD en los diversos países que la componen, que va midiendo año a año el índice de confianza de los ciudadanos en ella, y la pregunta es bien sencilla, se le dice, ¿usted confía sí o no en el sistema de justicia? Y Chile en eso aparece en el último lugar junto con Ucrania, muy lejos de los países europeos, muy lejos de el promedio de la OECD, pero más grave aún diría yo, bastante lejos de países latinoamericanos, ¿no? Más abajo de México, de Colombia, de Brasil, de Perú. Entonces, yo creo que el dato es muy importante porque permite establecer como premisa, y eso es lo que planteo en el libro, que tenemos un problema grave en la justicia en que una parte muy importante de los ciudadanos no confía, y eso en el tema de justicia es particularmente grave. Yo diría que en otros ámbitos de la vida no es tan delicado que uno no confíe, no sé, en una empresa que produce completos, que produce alimentos. Es menor la gravedad que tiene no confiar en el sistema de justicia porque justamente vive de eso, y la consecuencia desgraciada es que probablemente va a tener pocos incentivos para ir y se aumenta, por lo tanto, consecuencialmente la autotutela. En su juicio, ¿qué es lo que produce? ¿De cuándo se produce esto? ¿O esto es un asunto que arrastramos desde de la fundación de la República, por llamarlo en algún modo ampuloso? Lo venimos arrastrando hace tiempo, pero la estadística de la OECD lo que también muestra es que en la última década el fenómeno se ha agudizado. En la última década, del 2010 al 2020, Chile baja 19 puntos en ese índice de confianza. Es el país en el mundo, junto con Turquía, que más baja, y por lo tanto, claro, si estábamos mal al comienzo de la década, hoy día estamos mucho peor. Y yo creo, claro, que la segunda pregunta apunta muy bien, es, bueno, ¿y por qué se genera este fenómeno? Yo creo que hay dos causas, pero esto, por cierto, ya es mucho más opinable. Lo primero es un dato duro, en esto yo creo que es más opinable, y que a mí me parece que tiene que ver con una parte, con la falta de eficacia del sistema para resolver los problemas, uno, y dos, una sensación instalada, aquí me gusta parafrasear al expresidente de la Corte Suprema, dice, una sensación fundada de que hay dos sistemas de justicia, uno para la gente común y corriente y otro para la gente con más poder.
Ahora, el que la gente estima que no se cumple, hablado en alguna parte que tenía subrayada por aquí, hace mención a las personas, estamos hablando siempre de delitos comunes, para ir a algo que atañe a todos los chilenos, que le roben un espejo de un auto, que le asalten y le roben un celular. Que la gente siente que esa justicia no llega a ellos, que esa justicia a veces que ni vale la pena ir a la justicia, más bien decir, me como un mal rato, no voy a ir porque capaz que me meta un problema más grande. Eso es muy complejo y me viene a la cabeza que no es exactamente hace 10 años, pero parece que entonces el cambio al sistema penal no mejoró. Deberíamos haber mejorado en eficacia, en agilidad, porque usted menciona por aquí la cantidad de personas que tienen hasta 100 delitos y que siguen en la calle. Lo menciona usted, no nombra la puerta giratoria porque no es su lenguaje, pero más o menos habla de lo mismo. Sí, en ese tema, que es el punto de la eficacia del que hablábamos inicial, es bien compleja la situación, ¿no? Porque si uno analiza los datos duros de nuevo, que yo creo que nos sirve como insumo, desde que se instala la reforma procesal penal en el año 2000 hasta la fecha, ha habido un aumento bastante sostenido del número de personas encarceladas, ¿no? El año 2000 más o menos en Chile habían 30.000 personas privadas de libertad. Este número fue subiendo progresivamente hasta que llegamos a un pic en el año 2012 de 55.000, primer gobierno de Sebastián Piñera. Se tomaron una serie de medidas ahí para rebajar ese número y hoy día estamos en cerca cercana a las 45.000. Es mucha cantidad de personas privadas de libertad. Entonces, cuando uno habla del fenómeno de la puerta giratoria, lo que los números al menos dicen es que efectivamente encarcelamos a muchas personas, ¿no? Y sin embargo, no hemos tenido un resultado exitoso en bajar el número de delitos, que es lo relevante. Y ahí toma sentido este argumento del populismo penal en cuanto a que sucesivas políticas de aumentar penas, darle más facultades a las policías, aumentar el número de presos, no ha conseguido el objetivo que se busca. Entonces, de bajar el número de delitos. Sí. ¿Qué dice la experiencia comparada? Porque efectivamente usted conversa con una persona normal y corriente y estima que es infructuoso a veces ir a la justicia, pero también le molesta a esa misma persona el que sepamos que hay tipos que no les va a pasar nada y que pueden seguir delinquiendo, que sea ese su modus de vida. Entonces, ¿cómo operar para no generar populismo, ¿no es cierto?, y de creer que porque tenemos más presos vamos a estar mejor? ¿Y cómo hacer para que conversen los dos temas que parecen ser contradictorios? Yo creo que en ese tema específico el sistema tendría que ser mucho más sofisticado en la respuesta penal que le va dando a cada caso. El sistema debiera estar mucho más enfocado en lo que uno denomina el delincuente prolífico, es decir, a aquel sujeto con el cual la sociedad de alguna manera ya perdió la pelea, digamos, no va a tener posibilidades de reinsertarse y va a estar permanentemente entrando y saliendo del sistema. Ahí probablemente debiera haber un esfuerzo mucho mayor para conseguir penas altas y cárcel efectiva. Mientras que, por el contrario, con aquellos sujetos que tienen la posibilidad todavía de reinsertarse, el sistema debiera tender muchas más manos para intentar que no vuelvan a cometer delitos y puedan tener alguna forma de reinsertarse en la sociedad, muy importantemente ahí con los jóvenes, en la medida en que pudiéramos tener mejores esfuerzos. Fíjate, Matías, que hace poco la alcaldesa de La Pintana daba cuenta de una iniciativa que tenía que ver con reescolarizar a niños en su comuna, ¿no? Y lograba cifras cercanas a 150 jóvenes que habían podido volver a la escuela gracias a este programa. Yo creo que iniciativas de ese tipo, que están muy ligadas a lo que estamos hablando, desgraciadamente son más bien escasas y como que caminaran por mundos paralelos. Uno debiera entender que el combate a la delincuencia tendría que tener muchos más puentes con este tipo de medidas. Ya, y hablemos un poco hacia adelante, porque es súper atingente hacerlo en los momentos que se está discutiendo una constitución, un proyecto de constitución. Y yo he mirado y he estado en bastantes debates sobre cómo debiera armarse, funcionar la institucionalidad judicial, si se quiere, para que funcione, ya sea tener la generación de autoridades o de jueces, las evaluaciones que tienen los jueces, y también ha entrado en discusiones sobre cómo conformar órganos colegiados para establecer o para administrar justicia. Por ejemplo, se ha discutido en el Ministerio Público. ¿Cómo cree usted que deberá ser la lógica más adecuada para nuestra realidad del futuro judicial?
Yo diría, Matías, que esta segunda parte de la discusión tiene que ver con el otro problema que tiene, que esbozábamos, ¿no es cierto?, que es con que la justicia parece no ser igual para todos, ¿no? Que hay un sistema diferenciado para el que tiene y para el que no tiene. Porque la primera parte de lo que hablábamos de la eficacia, de la eficiencia, yo creo que tiene poco resorte constitucional, y eso más bien son temas de gestión. Administración. Tampoco creo que sea tanto tema de leyes, ¿no? Yo creo que hay harto tema de gestión, de ponerle cabeza, de trabajar mejor, más coordinación, etcétera. Pero en el segundo problema grave que tiene el sistema de justicia de confianza, lo que necesitamos es tener un sistema que no se inhiba frente al poderoso, que tenga un tratamiento más o menos igualitario, independiente de quién esté al frente, que sea, en definitiva, la justicia ciega. Y ahí sí que la Constitución tiene un papel importante que jugar, porque tiene que buscar sistemas que intenten darle mayor autonomía, mayor, diría yo, fortaleza institucional para que pueda efectivamente hacer esas investigaciones cuando corresponda sin inhibirse. Hoy día lo que tenemos, Cortito, es un sistema donde la influencia del mundo político y por lo tanto del poder sobre el sistema judicial y el Ministerio Público es muy alta. Eso se ve sobre todo en las formas de nombramiento y por lo tanto yo creo que es correcto. Fíjate que esto era una iniciativa incluso del anterior gobierno del presidente Piñera, de cambiar los sistemas de nombramiento e ir a un sistema de nombramientos más externos, un poco esto que se denomina el Consejo de Justicia o el nombre que tenga. O la magistratura o que fuera. Ahora, lo que he ido debatiéndose, y para serle bien franco en este momento se me va si es que ya pasó por pleno o no, la conformación, me parece que pasó por pleno, usted me recuerda, la conformación de este órgano de la judicatura o que la generación de nuevos jueces, que queda con minoría de jueces, y entonces algunos dicen puede quedar muy al arbitrio de partidos políticos, nombramiento de partidos políticos, lo cual sería bastante complejo para la autonomía del Poder Judicial. De hecho, los jueces han alegado eso. Pero yo creo que en eso, Matías, es importante ver de dónde partimos. Hoy día, ¿cómo es el nombramiento, por ejemplo, de los jueces? ¿Quién nombra a los jueces hoy día? Hoy día los nombra el Ministerio de Justicia, los jueces de abajo, digamos. O sea, es un nombramiento donde el 100% del poder lo tiene el poder político que está reflejado en el gobierno de turno. Y en los tribunales superiores y también en el fiscal nacional, el nombramiento depende de un acuerdo político transversal, ¿no es cierto? Pero 100%, donde básicamente lo que importa es el acuerdo en el Senado con los 2/3 para obtener la aprobación tanto de los ministros de la Corte Suprema como del fiscal nacional. ¿Cómo debería ser el ideal a su juicio? Es que por eso, entonces cuando se dice, no, es que un nuevo sistema va a politizar, dejamos de ver que hoy día el sistema es casi 100% político, ¿no? Y cada normativa nueva que generemos va a tener ciertas críticas que uno le pueda hacer, porque hay diversos sistemas, ¿no? Hay sistemas que tienen que ver con que se elijan estas altas autoridades. Eso es posible, que haya elección popular y elijamos jueces, elijamos fiscales, lo que fuere. Hay un sistema que tiene que ver con el que tenemos, donde básicamente la decisión está radicada en un órgano político que tiene la legitimidad democrática y por eso puede nombrar a estas autoridades. Y hay una tercera forma que tiene que ver más bien con que se genere un sistema de autogeneración, ¿no? Que tiene el riesgo, por cierto, de la endogamia. Lo que se está proponiendo, y que yo diría que es algo bastante común en diversas otras latitudes, es bastante semejante a lo que sucede en Francia sobre todo, es que se genere un sistema mixto en que tenga una composición con autogeneración, cosa que hoy día no existe, hoy día eso no ocurre, y también una composición también del poder político. Yo creo que la clave, en todo caso, a mí eso no me molesta y no me produce problema, pero sí creo que la clave está en cómo va a ser la manera en que vamos a designar a esos integrantes de este Consejo de Justicia o, en su caso, al Ministerio Público, que se está pensando también en una fórmula parecida. Y el que Yo creo que ahí está la clave y ahí está el riesgo. Y el que sea colegiado, ¿cuáles las decisiones? ¿Cuál es la diferencia y cuál sería la ventaja, a su juicio, para tener una mejor administración de justicia? Ahí la modificación que se está haciendo, sobre todo en el Ministerio Público, ¿no es cierto? Hoy día en el Ministerio Público tenemos básicamente decisiones que son unipersonales. Las decisiones las toma básicamente el fiscal nacional en lo que es la decisión de la política de persecución criminal, oyendo consultivamente al Consejo de Fiscales Regionales. Eso es lo que existe hoy día. Y en las causas, las decisiones las toma básicamente el fiscal regional, también de manera unipersonal. Eso ha demostrado tener algunos inconvenientes, sobre todo que se manifestaron en las causas políticas, ¿no? Hubo casos en que
por la sola decisión del fiscal regional, el caso Penta, para ser bien específico, se tomaron decisiones que estaban en contra de ellas los fiscales del caso, los querellantes del Consejo de Defensa del Estado, un querellante institucional, e incluso la propia unidad de asesoría del Ministerio Público a nivel nacional, ¿no? Todos ellos estaban en contra de las decisiones que tomó el fiscal regional, pero las decisiones se tomaron igual. A mí me gusta el sistema de que pasemos a tomar decisiones de manera colectiva, y eso para el fiscal nacional es lo mismo, ¿no? Hoy día el fiscal nacional es el que decide la política de persecución criminal. Lo que se está proponiendo, vamos a ver si esto fue votado o no, esto todavía no se vota en el Pleno, es que la decisión se tome ya no por una persona, sino que por un cuerpo, que es en este caso el Consejo de Fiscales Regionales, pasa a denominarse de una manera distinta, comité o consejo, cambia el nombre, pero básicamente es la misma institución que existe hoy día, que es el Consejo de Fiscales Regionales, pero ya no consultivamente, sino que obligatoriamente. A mí eso me parece también adecuado. Yo creo que una deliberación con actas va a permitir tomar mejores decisiones. Se ha criticado, se dice, pero es que esto va a burocratizar el sistema. Tiendo a pensar que eso no es así. Tiendo a pensar que en las causas, que es donde importa que sea rápida la decisión la sigue tomando el fiscal. Pero la política global, general, de qué cosas vamos a perseguir con prioridad, eso me parece a mí que corresponde que tenga más cabeza, más opinión, y por lo tanto veo positivamente que esa decisión sea más colectiva que individual. ¿Y qué le parece a usted este sistema plural de justicia que se pluraliza, los sistemas de justicia? Basta con que, por ejemplo, eso sí pasó ya un borrador y quedó determinado, por ejemplo, que va a haber una Corte Suprema como órgano final o como, vamos a decir, la punta de una pirámide donde se toma la decisión final en los casos que sea necesario. ¿Pero le parece a usted que va a mejorar la administración de justicia el que haya distintas justicias para distintas realidades de nuestro país, o puede complejizar más las cosas, o puede generar eventualmente inequidades o diferencias entre unos y otros? A mí en ese tema lo que me parecía fundamental es que la palabra final la tenía que tener la Corte Suprema. No podía existir un sistema en que hubieran dos cabezas, digamos, no dos cabezas que no conversaran. Era fundamental que la palabra última la tuviera la Corte Suprema, y eso quedó. Y por lo tanto lo que quedó, Matías, no es distinto a lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una serie de justicias especializadas. La militar, familia. Montones, ¿no es cierto? Familia, la misma justicia militar que ha sido tan cuestionada, pero en materia de justicia ambiental, en materia de justicia tributaria, aduanera, tenemos tribunales especializados, pero al final la última palabra la tiene la Corte Suprema. Yo a eso no le veo problema, me parece que puede ser un avance, por cierto, pero también me parece adecuado que eso sea materia de ley. Hay que determinar cuáles van a ser esas materias que queden en esta jurisdicción especial. Yo, por ejemplo, soy partidario que en el tema del derecho penal eso no exista ninguna especialidad. Me parece que el derecho penal debiera ser único a nivel nacional. Uno para todas las personas del territorio. Claro, absolutamente. Ahí no veo ningún motivo para hacer una diferencia. Pero eso tendrá que decidirlo la ley y lo tendrá que decidir el Congreso en su momento, no veo problema. Pero, por cierto, hay materias que tengan que ver con conflictos entre comunidades, que tengan que ver con la forma en que se establece el derecho de dominio en algunos lugares, etcétera, pueda tener una forma de ser juzgado especialmente, y a mí eso no me complica en lo absoluto. Creo que se ha sobredimensionado el que aquí hubieran formas distintas de que generen en definitiva una desigualdad ante la ley, cuando lo que estamos presenciando más bien es justicia especializada que existe en nuestro sistema hace mucho rato. Bueno, habría más temas que conversar, no queda mucho más tiempo, pero aquí este libro queda para una reflexión y sobre todo para una revisión del diagnóstico que hace Carlos Guajardo. Esta colección, que tiene muchos otros temas, Carlos es el autor de Se hará justicia, ya está en librerías, naturalmente, muy recomendable, además muy entretenido, nos recuerda muchas cosas que a veces las había olvidado. Carlos, buenas noches y muchas gracias, como siempre. Muchas gracias por la invitación, Matías, y me alegro, por cierto, que te haya gustado el libro. Sí, pues gracias, buenas noches. Buenas Pausa noches. Y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Vamos a la revisión de nuestro portal de noticias 24horas.cl, en la pantalla grande de nuestro estudio, que en este momento destaca: por agobio de estudiantes y falta de recursos, el Ministerio de Educación solicita suspender el CIMSE
2022. Tema a discutir que probablemente va a generar polémica, discusión, debate, pero es interesante dar los debates por los argumentos. Para empezar a entender esto, 24horas.cl profundiza en esta noticia. Vamos al tiempo. El tiempo, partamos por en este momento, la región metropolitana presenta 11 grados y 5 décimas, es decir, está despejado. Para mañana y pasado, en esta región, tendremos cielo despejado para ambos días, jueves y viernes, y mañana una máxima probable de 25 grados y 21 para el viernes. Otras dos regiones de nuestro país, revisamos de inmediato. Los Vilos, en la región de Coquimbo, estará nublado y tendrá una máxima probable de 15 grados. En tanto, Rapa Nui, en la región de Valparaíso, tendrá chubascos, pero la máxima es más alta, 24 grados como probable. De fondo escuchamos una de las canciones más exitosas del británico Sam Smith. Se trata del single Stay With Me, que fue lanzada hace ya 8 años. Stay With Me forma parte del álbum debut de estudio del inglés. Esta canción cuenta con distintos galardones entregados por la industria musical. Entre ellos destaca el premio de grabación del año, la versión número 57 de los Grammy. A pesar de haber sido publicado hace 8 años, como decía, el video musical oficial de Stay With Me, que también revisamos de fondo, acumula más de 1.121 millones de reproducciones. Un número alucinante en la plataforma de YouTube, convirtiéndose en uno de los clips musicales más populares. Con Sam Smith despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.